los de 10 a 11 con su maestro, y los jóvenes de 12 en adelante con su maestro. Y vamos a los demás hermanos a abrir la palabra de Dios a Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si ya lo encontró, le voy a pedir se ponga de pie, por favor, para cantar al Señor, leer la palabra, perdón. Gálatas 5:22, pues de pie para hacerme saber que ya lo encontró. Ok. La palabra de Dios dice lo siguiente, versículo 22, todos juntos hermanos. Vamos a leer versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, por favor, usa a tu siervo y dame gracia para predicar tu palabra. Ayúdame a ser un mensajero de tu voz, de tu Espíritu Santo y Señor, de tu verdad. Ayúdame a ser tu instrumento. Usa este mensaje para la iglesia y edifícala, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estaba predicando la semana pasada una de las necesidades que los jóvenes tienen en sus padres. ¿Sí recuerda que prediqué la semana pasada? La semana pasada prediqué que una de las necesidades que los jóvenes tienen en sus padres es que sus padres los amen. ¿Recuerdan? Hablé del amor, hablé de el amor ágape y hablé del amor a sí mismo, que son el amor ágape es Dios, el amor de Dios. El amor a sí mismo es la carne tratando de ser un sustituto o hacer un sustituto del amor ágape. ¿Sí? Hablé de esas dos cosas. Hoy, hermanos, voy a hablar de el gozo. El gozo. Y cuando hablamos de el gozo, es muy interesante entender que el gozo es una de las características del fruto del Espíritu Santo que más disfrutamos. Todos disfrutamos en esta vida vivir gozosos. Todos disfrutamos estar con una persona gozosa. Pero el gozo, hermanos, es algo que el Espíritu Santo tiene que producir, y para eso tenemos que cedernos al Espíritu Santo de Dios. Si no nos cedemos al Espíritu Santo de Dios, no puede haber gozo. En otras palabras, el gozo es producido por el Espíritu Santo de Dios. El gozo, hermanos, es un sobreflujo del Espíritu Santo de Dios controlando nuestras vidas. Romanos 8:28 dice: pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a todos los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, el gozo, hermanos, es un producto del Espíritu Santo, pero que viene de cómo reaccionamos a las circunstancias en la vida.
Si yo reacciono a las circunstancias en la vida en el Espíritu y me cedo al Espíritu, el Espíritu Santo produce gozo en mí. Si yo reacciono a las circunstancias de la vida en la carne, la carne va a producir, hermanos, frustración. Y lo opuesto de gozo es sufrimiento, dolor. Yo estaba pensando que así como en el amor ágape hay una contraparte de la carne que es el amor a sí mismo, así en el gozo también, hermanos. En el gozo tenemos el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo, y tenemos la frustración del hombre, y también tenemos el hacernos mártires. Esto es, el estar sufriendo y hacernos mártires, haciéndonos pensar a nosotros mismos que siendo como mártires, nosotros estamos siendo espirituales. Pero no es así, hermanos. Un mártir, cuando nos hacemos mártires, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, porque es una tendencia a frustrarnos y a soportar y a resignarnos con las circunstancias y no a tener gozo. El gozo del Señor tiene una meta, hermanos. El fruto del Espíritu Santo no es un fin en sí mismo. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, es para que la gente conozca a Cristo. Esa es la razón del fruto. Cuando los papás estamos gozosos, nuestros hijos van a conocer a Cristo. Cuando los creyentes estamos gozosos, los incrédulos van a ver a Cristo en nosotros y van a poder ser salvos, hermanos. Ahora, el gozo es esta parte del fruto del Espíritu Santo que el Espíritu produce para que la gente pueda ver a Cristo. Como le estaba diciendo, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de un cristiano, hermanos? Ser como Cristo. Dice la Biblia, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos como Cristo y Cristo pueda ser visto en nosotros. Necesitamos gozo. Ahora, vamos a ver, hermanos, ¿qué es el gozo? Vamos a definir el gozo. El gozo es muy importante. No, el gozo es diferente, hermanos, a la satisfacción que trae la carne. Fíjese, el gozo es opuesto a la satisfacción que trae la carne. La carne busca satisfacerse encontrando felicidad por medio de la satisfacción de la carne. Esto es, hermano, la carne quiere satisfacerse para encontrar felicidad, y muchas veces la carne busca esa felicidad a través de las drogas. Las drogas no tienen nada que ver con el espíritu, hermanos. De hecho, la Biblia dice que tiene que ver con hechicería, fármacos. Habla de hechicería. No tiene nada que ver con el espíritu, pero esa es la forma de la carne. La carne busca la satisfacción de sus deseos, de sus expectativas, y lo busca en drogas o lo busca en alcohol. Muchas personas buscan el alcohol para reír, buscan el alcohol para divertirse, buscan el alcohol para sentirse relajados y libres y ser sí mismos, buscando alegría. Pero vemos que esa alegría no es el gozo del Espíritu, hermanos. Otros buscan el gozo o la alegría, de la carne, la satisfacción de la carne en la inmoralidad, pensando que la inmoralidad les va a traer alegría, les va a traer satisfacción. Sabemos que es todo lo contrario, hermanos. Algunas personas buscan la alegría en satisfacer los placeres con pecado. Cualquiera que sea el pecado, quieren satisfacer sus placeres con pecado, y allí, hermanos, no encontramos el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque después de tratar todas estas cosas para buscar alegría, todavía nos sentimos vacíos, hermanos.
la carne, hermanos, no te puede satisfacer profundamente. La carne solo satisface temporalmente y superficialmente, hermanos. El Espíritu Santo de Dios satisface hasta lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo de Dios satisface, hermanos, el alma y el espíritu, y es donde tenemos el gozo del Señor. Podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. La carne quiere crear circunstancias para sentirse bien y estar alegres. El Espíritu, hermanos, nos da gozo a pesar de las circunstancias por las que estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando hablamos de gozo? Vamos a empezar a experimentar el gozo, hermanos, cuando el hombre exterior es herido y lastimado. Voy a repetir esto porque es profundo, hermanos. No quiero que lo pierda. Vamos a empezar a experimentar el gozo cuando el hombre exterior es herido y lastimado. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero decir esto, hermanos, que un hombre tiene un hombre exterior y un hombre interior. El hombre interior es espiritual, el hombre exterior es material, es físico. Cuando el hombre exterior, hermanos, es herido, cuando el hombre exterior es lastimado, cuando el hombre exterior no está recibiendo satisfacción, es cuando podemos empezar a experimentar el gozo del Señor. ¿A qué se refiere, pastor? Aún no lo entiendo. Vamos a ver la Biblia, hermanos. Vea conmigo en el libro de Hechos, capítulo 16. Ahí en Hechos 16. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hechos 16. En Hechos 16, en el versículo 22. Esto le está pasando, hermanos, a Pablo y a Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Note, hermanos, ¿azotarles con qué? Con varas, lastimando el hombre exterior. ¿Va conmigo? Después de haberles azotado, ¿qué dice? Mucho. Los echaron ¿en dónde, hermanos? En la cárcel. La carne, hermanos, la cárcel no es un lugar donde el hombre exterior está cómodo y está placentero. Al contrario, en la cárcel el hombre exterior está siendo incomodado, y es donde podemos empezar a sentir gozo. ¿Me va siguiendo, hermanos? Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Ahora, hermanos, el calabozo de más adentro era el lugar, no el más privado, pero el más frío, el más húmedo. Era el lugar, hermanos, más insalubre, donde estaban las ratas, y donde estaban las cucarachas, y las pulgas, y los piojos. Donde había, hermanos, no había luz. Ese era el calabozo de más adentro. No era el lugar privado, ¿verdad? Deme la suite privada. No, esto era el calabozo de más adentro. Se fija, hermanos, azotes con varas, azotado mucho, cárcel, calabozo de más adentro, y les aseguraron los pies con el cepo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Eso quiere decir que cuando querían ir al baño, no podían irse al rincón del calabozo. ¿Me explico? Estaban con los pies, estaban agarrados con el cepo. Esos, hermanos, unas cadenas a los tobillos, no podían moverse. Allí hacían sus necesidades, allí comían, allí estaba toda esa suciedad. Hermano, antes que haya gozo del Señor, Dios va a trabajar en nuestro hombre exterior para poder producir el gozo del Señor. ¿Me va siguiendo, hermanos? La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros ese sentir en Cristo Jesús. Cristo, hermanos, fue lastimado, Cristo fue herido, Cristo, dice la Biblia, molido por nuestras transgresiones.
Pero dice la palabra, no estimó, dice la Biblia, no menospreció el oprobio, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el oprobio, el castigo, el ser lastimado y el ser molido es lo que produce el gozo interior, el gozo del Señor cuando somos llenos o nos cedemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Ahí es donde batallamos a veces. Y ahora déjeme seguir con la idea de Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se llama eso? Se llama gozo del Señor. ¿Por qué? Porque las circunstancias no lo produjo. Hermanos, estaban azotados. Eso quiere decir que traían cicatrices, tenían sangre en su espalda. Eso quiere decir que quizá tenían, hermanos, ampollas en su espalda. Quiere decir que no podían recargarse, no podían acostarse sin dolor. Eso quiere decir que, hermano, estaban todos moretoneados y estaban, hermano, en el calabozo de más adentro, sin ventilación, y estaban allí atados en el pozo, en el calabozo, con los pies en el cepo. No podía moverse ni para ir al baño. Y allí, hermanos, allí, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. ¿Cómo se llama eso? El gozo del Señor. Yo lo necesito esto, hermanos. A menudo Dios nos quiere afectar. No voy a decir lastimar ni herir, porque Dios no nos lastima ni nos hiere, pero Dios nos afecta, a veces permite que sea afectado el hombre exterior, incomodado el hombre exterior. Una mirada de desaprobación afecta a mi hombre exterior. ¿Está conmigo, hermanos? A veces un maltrato, me tratan mal, afecta a mi hombre exterior. ¿Me va siguiendo? A veces me hablan fuerte, me afecta a mi hombre exterior. A veces suceden cosas en mi vida que me van a hacer sudar, me van a hacer cansarme, me van a hacer trabajar doble. Afecta a mi hombre exterior. ¿Y sabe qué es esto, hermanos? Una oportunidad para experimentar el gozo del Señor. ¿Está conmigo? El Señor me habló mucho este fin de semana. Fui a recoger el remolque de la iglesia para mañana llevar las maletas. Y cuando lo aseguré a la van y arranqué, me paré en una gasolinera. 500 pies, casi 1000 pies, o yardas de donde recogí el remolque, y me paré porque sentía que una llanta estaba bajándose. Y sí, dicho y hecho, una llanta del remolque estaba no baja, se había tronado. No solamente se ponchó, se tronó, se despedazó. Ok. Lo primero que viene, hermanos, humanamente hablando, es frustración, es enojo. ¿Qué inconveniencia? ¿Qué calor hace? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar aquí atorado? ¿Lo dejo aquí? ¿Se lo roban? ¿Me explico, hermanos? Cuando el Espíritu Santo me da un martillazo espiritual en la cabeza y me dice: Roberto, estás mal, estás actuando en la carne, estás actuando en tu viejo hombre, estás actuando como el mundo actuaría cuando las cosas no salen como quieres. Eso no es el gozo del Señor. Llamo, hermanos, las vanes de la iglesia con seguro tienen roadside assistance, asistencia en el camino. Llamo: disculpe, pero no hacemos servicio a trailers o a remolques. Oh, ok, está bien. Pues a la siguiente. Y hermano, me di cuenta que a los remolques roadside assistance no les hace nada. No los asisten a los remolques, solamente a los vehículos. Me dijeron: pues le mandamos una grúa. Pensé, cuando pague la grúa de aquí a Marietta, ya pague lo que vale el remolque.
Hermano, la verdad es que sentí cómo necesito el gozo del Señor. Para que cuando Dios afecta mi hombre exterior, mi conveniencia, mi comodidad, mis planes, yo pueda decir, Señor, es necesario afectar mi hombre exterior, es necesario afectar mis planes, mis expectativas, es necesario sacudir un poquito mi comodidad, es necesario sacudir un poquito mi confort, para que Dios, tú puedas enseñarme que lo que necesito más en este momento no es una llanta nueva, pero el gozo del Señor. Y sabe, hermanos, qué difícil es conseguir una llanta de remolque. Los que tienen remolque, hay 100 medidas, todas diferente ancho, alto, diferentes birlos, diferente el centro. Es un reto encontrar una llanta de remolque. Yo estoy allá atorado. Señor, ayúdame. De repente entró en velocidad el carro espiritual, y Señor, ayúdame, guíame. Se paró un motociclista. You need help? Yes, buddy, sure, come help me. Yo pensé, pues va a agarrar la llanta y en su motocicleta, va a correr al pueblo y va a traerme la llanta. No. Solo dice, no traes refacción. Dice, sorry, can't help you. No traigo refacción. Ok, pero me dijo, él fue el que me ayudó. Dios me ayudó con ese motociclista porque me dijo, Tractor Supply. Ese Tractor Supply es una tienda donde venden cosas. Me dijo, go Tractor Supply. Fui a esta tienda, Tractor Supply se llama. Y hermanos, tenían un montón de llantas, un montón de tamaños, al punto de que encontré exactamente lo que necesitaba en cuestión de 10 millas. Gloria a Dios, hermanos. Dios suple. Pero es el punto. El punto no era, hermanos, el sufrimiento que iba a traer Dios, la inconveniencia, la sudada en quitar la llanta de remolque. Ahí me están ayudando a levantar el remolque porque el gato no daba. Y hermano, eso no era el punto. El punto es, ¿dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está, hermano? Que el gozo del Señor es lo que Dios quiere usar para que otros conozcan a Cristo. Llegué, hermanos, a donde compré la llanta, y obviamente compré una llanta de refacción y una llanta sola, la pura llanta, sin el rin. Y ahí todo puesto como en charola de plata, como a 500 pies de donde estaba la Tractor Supply, estaba una desponchadora, una llantera. Y voy, y el que está afuera sentado es un hispano. Me pone la llanta, me trata bien. Ya para entonces Dios ya me llamó la atención, Dios ya me sacudió, Dios ya me enseñó qué carnal soy, que no tengo el gozo del Señor, que me falta espiritualidad. Dios ya me enseñó 1000 cosas. Y le digo, usted si morir está seguro que va al cielo. Y empiezo a testificar, hermanos. Le di el folleto, le hablé de Cristo. Fue hermoso y pensé, Señor, esto fue la razón de todo este problema. La llanta era nada. El asunto es que tú quieres que hablemos de ti. Ese es el punto. Tú quieres que testifiquemos de ti, Señor. Y es imposible, hermanos. Es imposible testificar de Cristo sin el gozo del Señor. Es imposible. Número 1, si estás enojado y frustrado y estás ansioso y estás molesto, hermano, ni siquiera tienes ganas de hablar de Cristo. Número 2, si hablas de Cristo, la gente va a decir, lo que tú tienes yo no quiero porque yo estoy mejor que tú. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo de Dios para poder hablar de Cristo, hermanos. El gozo del Señor. Hermano, ¿tienes el gozo del Señor? Y si tienes gozo, también tienes amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tienes todo porque es un fruto completo. Pero estoy dividiéndolo en partes para que entendamos qué es el gozo. El gozo, hermanos, no es circunstancial. El gozo no es satisfacer mi carne. El gozo es, al contrario, cuando la carne es
lastimada, herida, cuando el hombre exterior es incomodado, cuando el hombre interior es lastimado en sus emociones, en sus pensamientos, en su percepción de sí mismo, cuando somos incomodados, entonces podemos empezar a experimentar el gozo del Señor, hermanos. Y es exactamente el ejemplo que les acabo de enseñar de Pablo y de Silas. Después de ser heridos y lastimados, es cuando ellos entran en velocidad para poder experimentar el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque se cedieron al Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando el hombre exterior es lastimado, las emociones son incomodadas, cuando la persona, hermanos, es herida por menosprecio, por palabras, por miradas, etc. Entonces, cuando el hombre exterior se quebranta, el hombre interior va a poder ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, segunda parte del mensaje, y son los puntos del mensaje. Número 1, ¿cómo se obtiene el gozo? ¿Cómo se obtiene el gozo? Número 1, hermanos, el gozo se obtiene primeramente siendo salvo. Siendo salvo. Si una persona no es salva, es imposible que tenga gozo. Esto es, cuando las cosas van mal, va a estar frustrado, va a estar haciéndose de mártir, quejumbroso, enojado, resentido, pero no gozoso. ¿Por qué? Porque si no es salvo, no puede tener el gozo. El gozo, hermanos, solamente viene a los que son llenos del Espíritu Santo, y para ser lleno del Espíritu Santo, tú y yo necesitamos primero ser salvos. Hechos 16:34. Vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Estábamos ahí en ese pasaje ahora mismo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué, hermanos? Creído a Dios. Note, se regocijó con toda su casa. Este carcelero por primera vez sintió el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque creyó en el Señor Jesús. ¿Está conmigo, hermanos? Este carcelero se iba a suicidar, hermanos. Se iba a quitar la vida. Pero ahora este carcelero se regocija en el Señor, porque él creyó con toda su casa. Hermanos, la salvación nos permite gozarnos. Número 2, ¿cómo más podemos obtener el gozo del Señor? Siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos. Siendo llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, el texto de esta tarde. Vamos ahí, por favor. Gálatas 5, versículo 22. La palabra de Dios dice lo siguiente. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hermano, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La carne, hermanos, mire la carne, mire, ahí le va. ¿Está listo, hermanos? El Espíritu se goza, la carne, dice la palabra de Dios, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que hechicerías, hermanos, es fármacos, que tiene que ver con drogas, enemistades, ¿qué más? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esto no es el gozo del Señor, hermanos. Esto es la carne en su máxima expresión. Esto es la carne mostrándose al mundo que eso no es Cristo, pero soy yo mismo frustrado, yo mismo enojado, yo mismo provocado por otra persona, y mi carne reacciona de esta manera. Pero, hermanos, cuando mi carne es herida, mi carne es lastimada, me cedo al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pastor, lo que me está diciendo es imposible. Sí, hermanos, literalmente es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Dios puede, hermanos. Y yo creo que Dios nos dice que seamos llenos, no porque Dios está con un capricho de que seamos como
seamos como Cristo, pero porque Dios nos ha provisto de su gracia y de su Espíritu para hacernos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Para ser llenos del Espíritu Santo de Dios necesitamos ser salvos, necesitamos, número 2, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es algo que se repite. No es algo que sucede una vez para siempre y cuando soy salvo soy lleno, siempre lleno. No, hermanos, cuando eres salvo eres lleno, amén. Pero tienes que seguir cediéndote al Espíritu para que el Espíritu te siga llenando. ¿Por qué? Porque la carne quiere tomar control y quiere llenarse a sí misma y no que el Espíritu nos llene con el poder de Dios y nos llene con el fruto del Espíritu Santo. La carne se quiere llenar a sí misma. Por lo tanto, hermanos, necesitamos vaciarnos, confesar pecado. Y sabe, esto es bien importante, hermano. Para tener gozo hay que confesar pecado. Señor, perdóname porque reaccioné en la carne. Señor, perdóname porque hablé en mi carne. Señor, perdóname porque respondí como el viejo hombre, peleonero, envidioso, soberbio, presuntuoso, jactancioso, engreído. Perdóname, Dios, porque reaccioné como un vil inconverso. Perdóname, Dios. Y cuando tú hablas con Dios y le pides perdón, entonces, amado hermano, Dios puede ayudarte y llenarte con otra vez del Espíritu Santo para que el sobreflujo de Dios en nosotros nos manifieste el gozo del Señor a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo más podemos recibir gozo del Señor? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, lo obtenemos a través de dar a Dios. Dar a Dios. Fíjese, 2 Corintios 8:2, hermanos, por favor, 2 Corintios 8:2. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, 2 Corintios 8:2. Dice la Biblia lo siguiente, 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí vemos, vea la tribulación, vea el sufrimiento exterior, hermanos, la pobreza. Entonces, es tiempo de que el gozo del Señor entre en acción. Abundaron en riquezas de ¿qué, hermanos? De su generosidad. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Sucede cuando el creyente está sufriendo exteriormente, pero aún obedece a Dios. Entonces viene el gozo. El gozo, en otras palabras, hermano, viene por obedecer a Dios, aun cuando no sentimos ganas de hacerlo. Viene el gozo allí. Yo no tengo ganas de dar, Dios, estoy pobre. No tengo ganas de dar, Señor, no tengo tiempo. No tengo ganas de dar, Señor, no tengo ánimo de hacerlo. Me siento desanimado y enojado. Hermano, haz lo correcto y el hacer lo correcto, Dios va a ayudarte a que tú seas lleno del Espíritu Santo de Dios cuando nos arreglemos a cuentas con Dios y Dios nos da ese gozo que necesitamos. Y pronto, amado hermano, Dios va a tener control de ti, de tu hombre interior, y vas a sentir gozo y vas a empezar a cantar. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, está controlando tu hombre interior. ¿Cómo tenemos gozo? Bueno, agradando a Dios, hermanos. Vea lo que dice conmigo Eclesiastés 2:26, por favor. Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26. Agradamos a Dios. Perdón, tenemos gozo agradando a Dios. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y ¿qué, hermanos? Y gozo. Hermano, ¿por qué no estamos satisfechos? ¿Por qué nos sentimos frustrados continuamente? ¿Por qué nos sentimos enojados todo el tiempo? Probablemente, hermanos, nos falta el gozo del Señor. Y eso viene porque no estamos agradando a Dios en todo, hermanos. Pastor, sea más claro, pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Esto es, si no vivimos por fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Vivir por fe es vivir en obediencia al Señor. Como les decía, aunque no tenemos ganas, aunque estamos heridos, aunque no tenemos ánimo, aunque estamos arrastrando la cobija, obedece a Dios, agrada a Dios, y Dios te va a dar gozo, hermanos. Porque el gozo viene por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo correcto. Dios nos da gozo, hermanos. Hay gozo en servir a Cristo, hay gozo en obedecer a Dios, hay gozo en ser un buen hijo, hay gozo en ser un esposo fiel, hay gozo en ser un creyente fiel a su iglesia, hay gozo del Señor, hermano, porque Dios nos da ese gozo. Ahora, así obtenemos el gozo. ¿Cómo perdemos el gozo? Hermano, perdemos el gozo. Eclesiastés 2:26, donde estábamos leyendo, dice, porque al hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da ¿qué, hermanos? El trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando no agradamos a Dios, hermanos, amontonas, desparramas, pero no tienes satisfacción con nada, no tienes gozo del Señor. Perdemos el gozo, el pecado te roba el gozo, hermano. Termino con esto. Hubo un hombre, hermanos, que se llamó Luther Bridgers. Este hombre, Luther Bridgers, era un joven pastor que se hizo muy conocido por su celo y su sinceridad en el evangelismo. Lo invitaban a predicar en muchos lados, muchos lugares. Cuando él tenía 26 años de edad, él tomó a su esposa y a sus 3 hijos pequeños a visitar a sus suegros, a los papás de su esposa. Y fueron a Kentucky. Llegaron después de haber viajado toda la noche con mucho cansancio. Cuando llegaron, la reunión fue muy grata, muy alegre. Se durmieron rápidamente esa noche porque no habían dormido la noche anterior. Pero pronto se despertó Luther Bridgers al calor, al olor del fuego abrasador que estaba quemando toda la casa donde estaban dormidos. Luther Bridgers salió de la casa corriendo lo más pronto que pudo, sintió llamas, todos haríamos lo mismo. Cuando reaccionó, se dio cuenta que no estaba su esposa ni sus hijos. Cuando quiso entrar, la casa estaba en una bola de fuego, quemándose y cayéndose. Ese día, Luther Bridgers perdió a su esposa y a sus 3 hijos. Un día que había empezado con gran gozo y anticipación, terminó, hermanos, con tristeza y dolor. ¿Qué es lo que él hizo, hermanos? Mientras él estaba en luto, triste por la pérdida de su esposa y sus hijos, él recordó que el Señor promete cantos en la noche oscura. El Señor promete su presencia cuando estamos lo más lastimados por la aflicción. Y él escribió, hermanos, en inglés un himno que se llama He Keeps Me Singing. Él se traduce literalmente, Él me mantiene cantando. Este himno se tradujo, hermanos, en el himnario majestuoso, es el 471, que va así: hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual,
llena siempre mi alma de esa nota celestial. Es el himno que él compuso después de la tragedia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que Pablo y Silas cantaban en la cárcel? Hermanos, una respuesta: el gozo del Señor. Nehemías le dijo al pueblo: no os entristezcáis ni lloréis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermano, el creyente es tan fuerte, tan vibrante, tan poderoso en Dios para buenas obras y para compartir el Evangelio y que otros ven a Cristo, como haya tanto gozo en su ser. Pero eso viene, hermanos, no de la carne, viene del Espíritu. Y yo quiero animarte, hermano, a reconocer que el gozo del Señor es nuestro si nos cedemos al Espíritu Santo. Y quiero hablarme a mí como padre, que yo voy a ser el mejor padre, hermanos, cuando tenga o sea lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es parte de eso? Un papá gozoso. Tú vas a ser la mejor esposa cuando seas una esposa llena del Espíritu Santo de Dios, una esposa gozosa. Tú vas a ser el mejor miembro de esta iglesia cuando seas un miembro lleno del Espíritu Santo de Dios, un miembro gozoso, hermanos. Por eso, ¿sabe qué, hermano? Se muestra lo que está en nosotros cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay tragedia. Ahí se muestra lo que somos y quiénes somos. A veces en momentos donde todo está normal, no pasa nada, es difícil probar quiénes somos. Pero cuando viene la adversidad, cuando es herido el hombre exterior, cuando es lastimada tu persona por una ofensa, ahí se demuestra quiénes somos. Se demuestra gozo del Señor, o el fruto de la carne: ira, enojo, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere, hermanos, para su gloria y para nuestro bien, que seamos llenos del Espíritu Santo y tengamos el gozo del Señor, porque esa va a ser nuestra fuerza. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que bendigas lo que escuchamos. Y Dios, perdóname, porque muchas veces cuando vienen las adversidades, cuando viene, Señor, las heridas, cuando vienen los golpes, cuando vienen las ofensas, cuando vienen, Señor, las miradas, el menosprecio, oh Dios, reaccionamos en la pura carne. Perdóname, Dios. Perdóname, porque eso no es Cristo. No es Cristo en mí. Dios, tú mereces más que yo sea un cristiano carnal. Tú, Señor, tú eres digno de que tus hijos seamos cristianos espirituales, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de gozo del Señor. Señor, sirviéndote. Y Padre, te pido que yo sea un cristiano gozoso, mis hermanos sean cristianos gozosos. Padre, te lo pido, que nos ayudes, nos guíes. Ojos cerrados, rostro inclinado. Como el primer punto del mensaje se mencionó, no hay gozo sin salvación. Es imposible que tengas gozo, imposible que tengas gozo si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes vida eterna, si no has sido salvo de tu pecado. Y si esta tarde quieres pedirle a Cristo que te salve, dile: Señor Jesús, soy pecador y reconozco que si muero como estoy, yo voy al infierno. He pecado, te he ofendido, pero Dios, perdona mi pecado, sálvame de mi pecado, quita mi pecado, límpialo con tu sangre preciosa, dame vida eterna, y el día que yo muera, Señor, te pido y te ruego, llévame al cielo, porque yo quiero esta tarde pedirte, Señor Jesús, que seas mi Salvador, entres a mi corazón, me quites los pecados y me des vida eterna. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Por favor, Dios, sálvame. Y a los cristianos que estamos aquí, Señor, ayúdanos, perdónanos por las muchas veces que actuamos en la carne, y ayúdanos a tener el gozo del Señor, a ser como Cristo,
Padre, como muchos ejemplos bíblicos en la palabra de Dios, principalmente el ejemplo de Cristo, lleno de gozo, Señor, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de benignidad, de bondad y de fe y de mansedumbre. Porque, Señor, ese es Dios. Dios, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu. Perdónanos por nuestra carencia, nuestra falta. Señor, perdónanos. Sigue obrando en nosotros. Ayúdanos a pasar las pruebas, Señor, porque dice la Biblia: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, para no tener que volver a repetirlas y hacer tu voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Te pido bendigas esta tarde en nombre de Cristo Jesús. Amén.